Vale, muchachos, ¿aceptan que esta reunión sea grabada para ser luego publicada en YouTube y que quede a su acceso, en acceso de todos ustedes? Hola. Ujú. Recuerden hacer explícita su respuesta. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, 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 sí. Listo. Bien. Vale, gracias. Entonces, les estaba consultando. Si alguno de ustedes realizó, digamos, esta consulta sobre el término fonación. Bien, bueno, vamos a iniciar la sesión. Digamos que hoy vamos a hablar, vamos a continuar hablando, digamos, de sonidos vocálicos, pero ahora vamos a hacerlo desde una perspectiva mucho más técnica, mucho más precisa. Vamos a iniciar a hablar de todo este proceso a partir del concepto de fonación. ¿Cómo se entiende la fonación? ¿Qué es la fonación? Digamos que de forma tradicional y mucho más general, la fonación se entiende como el proceso de producción de voz, ¿cierto? Entonces, la producción de la voz, es decir, la producción de estos sonidos a partir de los cuales yo soy capaz de hablar, ¿cierto? A partir de los cuales, digamos, me comunico con otros, propios de la voz, se producen a partir de una serie de pasos y todos estos pasos, o digamos que todos estos procesos y subprocesos que intervienen en esta producción, se conocen como fonación. Digamos que esto es importante porque las tres fases que nosotros veíamos en la sesión pasada, cuando hablábamos de cómo se debe articular, cómo se articula, de hecho, un sonido vocálico, pues lo que están contemplando, digamos, son estas fases de fonación. Entonces, ustedes recordarán que hablábamos de tres fases. Una primera que implicaba una configuración inicial, que metafóricamente nosotros podemos asociar con el inicio, pues, ¿cierto?, de la articulación de este sonido. Y esta primera, digamos que tenía ya también una condición, y era, para el caso específico de las vocales, en esta configuración inicial, no solo digamos, la mandíbula, ¿cierto? Se dispone en una apertura específica, sino que la lengua también, sino que también para producir nosotros una vocal partimos de una vibración, digamos, inicial de las cuerdas vocales. Entonces acá, inicio de las cuerdas vocales, se contempla en esta primera fase de las cuerdas. ¿Listo? Digamos que en un segundo momento las vocales pueden o podemos nosotros imaginar, una vez se configuran, empieza a vibrar, digamos, empiezan a vibrar las cuerdas vocales, la laringe se activa. eh, Justo después de esto, pues existe un momento de mantenimiento, ¿no? Entonces, como que esta configuración, esta emisión se mantiene, se tiene allí un poco estable. Entonces, esto lo vamos a llamar mantenimiento, apelando también a una metáfora. Y bien, digamos que la tercera fase en este proceso de fonación, ya apelando a este término, viene a ser una distensión. También lo pueden imaginar como una finalización del sonido. Sí, o cuantas metáforas ustedes les permitan comprender esta idea de, bueno, este sonido se inició a producir, se produjo y se terminó, digamos, su producción específica, ya culminó. Pues esto es aparentemente sencillo. Digamos que al interior de este proceso, específicamente en ese numeral que ustedes ven allí en el 1.1, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de vibración de las cuerdas vocales, nos estamos refiriendo a un rasgo específico que tienen los sonidos del habla, no todos, algunos específicos, digamos, y es el de ser sonoro. Entonces, si nosotros apelamos a la distinción sonoro versus sordo, ¿cierto? Lo que estamos, digamos, trabajando es con el concepto de sonoridad, ¿listo? Este se va a oponer a otro. Entonces, la sonoridad es igual o implica la oposición entre sonoro versus sordo, ¿sí? Recordando, pues, hombre, un sonido sonoro es aquel en el que hay vibración de cuerdas vocales, un sonido sordo es aquel en el que no la hay. Y bien, digamos que esto, ¿por qué es interesante? Pues porque nosotros vamos a suponer que las vocales son inherentemente sonidos sonoros, inherentemente sonidos en cuyo, digamos, proceso de fonación nosotros contamos con vibración de cuerdas vocales.
¿Esto por qué es relevante al momento? Pues primero porque es el concepto técnico y segundo porque se opone a otro, digamos, concepto quizás similar, y es la posición entre sonorante y obstruyente, propio de su primera guía. Vale. Nosotros vamos a decir que las vocales son sonidos sonoros, pero no solo esto, son sonidos sonantes, son sonidos sonorantes. Sonante, digamos, es sinónimo de sonorante, o sea, depende en muchos casos como de la traducción, la edición y la preferencia del, pues, del investigador que esté escribiendo ese texto. Pero, perdón, pero se toman como sinónimos, o sea, honestamente pueden ser una o dos, se pueden encontrar así en la literatura. Entonces, las vocales son sonidos sonantes, sonorantes y sonoros. Digamos que la parte final de esta definición, el hecho de decir que son sonidos sonoros, pues ya lo tenemos claro, es decir, sonidos en los que hay vibración de las cuerdas vocales. Pero el hecho de ser sonante o ser sonorante tiene implicaciones de otra índole. ¿Por qué? Como ustedes pueden ver, digamos, en la línea inmediatamente anterior, lo que es sonante o sonorante se opone a obstruyente. Y digamos que esta es una categoría, nuevamente como hemos hablado aquí de dicotomías, esta es una categoría en la cual nosotros estamos diferenciando sonidos en los que hay en su producción un aumento de presión del aire que se contiene al interior de las cavidades supraglóticas, ¿cierto? O no. Digamos que cuando yo tengo un sonido en el cual o en cuya articulación o producto de esta articulación se aumenta esa presión del aire al interior de mi aparato fonador, yo digo que ese es un sonido obstruyente, porque necesariamente estoy obstruyendo el flujo del aire para que éste aumente su presión. Entonces hay varios tipos de sonidos obstruyentes. Sin embargo, a estos sonidos se oponen los sonidos sonorantes, en los cuales no hay este aumento de presión y el aire, digamos, que está al interior de mi aparato fonador, tiene la misma presión, digamos, es la misma concentración que el aire que se encuentra justo afuera. Por tanto, no hay, digamos, estos efectos de choque que sí se producen en los sonidos obstruyentes. Imagínense que si ustedes aumentan la presión de un fluido al interior de la cavidad, digamos, oral, ¿cierto? Que como sería este fluido de aire o de agua incluso, si yo tomo agua y aprieto, digamos, mis cachetes, pues yo sé que lo que va a haber es un chorro allí, ¿cierto? Y digamos que ese chorro de agua, si yo meto la cabeza en una piscina y yo aumento su presión, ese chorro de agua cuando lo suelte en esa piscina, digamos que igual va a perturbar el agua afuera de mi boca, porque hay una diferencia de presión entre ambos fluidos. Pues lo mismo, digamos, ocurre con el aire. Cuando nosotros decimos pa, pa, esa ese sonido al cual se llega, si ustedes se dan cuenta, aquí en este gráfico o bueno, donde sea que estén viendo mi cámara, ustedes ven que hay unas barritas ahí que expresan, digamos, la intensidad. Si yo hablo así duro, ustedes ven, o bueno, hago un ruido así súper fuerte, ustedes ven como ese símbolo, boom, de una estalla. Pues algo similar ocurre con estas llamadas diferencias de presión. Si un sonido es obstruyente, digamos, al liberarse, al producir esa fase de distensión o de finalización, cuando se suelta esto, pues esa diferencia de presión hace que se cree un efecto perceptual mucho más estridente, ¿sí? De eso igual no se preocupen, vamos a hablar con mayor detenimiento después. Es simplemente para introducir la idea de que las vocales son sonidos sonorantes, es decir, sonidos en los que no hay una obstrucción, no hay un aumento de presión del aire, ¿sí? O sea, como que acústica y articulatoriamente todo esto ocurre para que la vocal sea una emisión lo más, digamos, natural posible. Vamos a ver algunas de sus características ya con mayor precisión. Vamos a realizar la lectura de un texto. Este texto tiene 7 párrafos, entonces les voy a pedir a los voluntarios que escriban los números del 1 al 7 según el orden en el que quieran leer. Entonces háganlo, por favor. Escriban como yo, número 1, número 2, número 3. De hecho, el texto que vamos a leer es este. Número 3, número 5. Bien. Cuadro, gracias. Ya ahorita igual lo configuro para que lo podamos ver. Necesito son los nombres. Tenemos 3, 4 y 5. Falta 1, 2, 6 y 7.
Es más, yo voy a tomar el primer turno, no se preocupen, necesitamos desde el 2. Bueno, Brian quiere ser el número 7, listo. Bueno, voy a elegir al número 2. Nicolás, hola, ¿cómo está Nicolás? Porfa, encárguese del segundo párrafo. Nicolás Quintero. Ah, y hay dos Nicolás. Sí, Nicolás Quintero, porfa, encárguese del segundo. No, mentiras, usted ya tiene el 3, discúlpeme. Sí, sí, sí. No, entonces vamos a dejar a los Nicolás. Tranquilo. Diana Lisette, ¿tienes micrófono? ¿Puedes encargarte del tercero? Digo, del segundo párrafo. Es bastante sencillo, o sea, simplemente necesito como su voz. Listo, Diana Lisette. Bien, ya del sexto, si quieren, me encargo yo y empezamos la lectura. Bueno, esto dice así. Las vocales son los sonidos que se perciben con mayor facilidad. Además, de entre todos los sonidos posibles, las vocales son los que producen una impresión de mayor musicalidad y armonía. Antes de proceder, digamos, a la lectura del segundo párrafo, y como vamos a hacer en cada uno de estos párrafos, nos vamos a detener, digamos, a hacer una serie de precisiones o de consideraciones al respecto. Entonces, es curioso que nos digan esto. Las vocales son los sonidos que se perciben con mayor facilidad, porque esta es una definición perceptual. Si ustedes se dan cuenta, estamos definiendo a partir de una idea, y es que la vocal es, digamos, lo más sencillo de percibir, ¿sí? Digamos, esto ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo se puede comprobar? Pues por la imitación de los bebés. Digamos que los bebés, cuando empiezan ese proceso de balbuceo, ¿cierto? Muy, muy, muy temprano en su desarrollo, lo que se les escucha es una serie de balbuceos tipo a, ba, ba, la, y bueno, independiente de cuál sea, digamos, el sonido consonántico que estén practicando, que puede ser tipo ba, ba, ma, ma, pa, pa, ¿sí? Todo parte como de la imitación. Lo que sí está claro en los niños es esta articulación de sonidos vocálicos, y eso sí se percibe muy, muy fácil. Hay otro asunto aquí, y es que nos hablan de cómo, digamos, estos sonidos vocálicos producen una mayor impresión de musicalidad y armonía. Es porque cuando nosotros decimos que en el proceso de fonación, eh, para la articulación de un sonido vocálico, cuento yo primero con la vibración de las cuerdas vocales, entonces yo tengo un tono de partida, y este tono de partida, digamos que sí puede, digamos, correlacionarse directamente con aptitudes tipo del canto, ¿cierto? O incluso con criterios ya muy técnicos como la melodía, como correlato de la entonación. Entonces es a partir de los sonidos vocálicos, digamos, que un cantante logra llegar a esos tonos específicos. Si ustedes se dan cuenta, todas las canciones, digamos, cuando tienen así solos cuando tienen partes vocales así muy intensas, es en las vocales, precisamente, en las cuales estos tonos se ubican, ¿no? Entonces nosotros escuchamos que los cantantes dicen algo tipo, bueno, yo no soy muy buen cantante realmente, pero pues se pueden imaginar allí una nota sostenida con una vocal. Esto va a ser muy difícil. Intenten hacer una nota sostenida pronunciando una S, tipo, eso es jodidísimo de hacer, por lo menos en español. Puede que haya otras lenguas en las cuales sí haya canto que maneje esta idea, pero bueno, la idea es que en las vocales nosotros tenemos esa mayor perceptibilidad y tenemos también esa mayor, digamos, rango dinámico en términos de cómo podemos jugar con esa musicalidad aparente de nuestra voz. Bien, segundo párrafo, creo que eres tú, Diana. Sí, profe. Durante la producción de las vocales, el flujo del aire que atraviesa las cavidades supraglóticas no encuentra ningún obstáculo en su salida. Todas las vocales son sonoras, pues se generan mediante la vibración de las cuerdas vocales. Vale, muchas gracias. Pues vea, digamos que al no encontrar un obstáculo, nosotros vamos a presuponer una representación, digamos, modelada como esta, en la cual observamos, ay, esperen, denme un momento porque tengo que aceptar a alguien, ya. En la cual vemos cómo este flujo de aire se da, ¿cierto? Sin ningún obstáculo. Nosotros vemos cómo ese aire que proviene de las cavidades infraglóticas es, digamos, primero manipulado por la vibración de las cuerdas vocales, perdón. Aquí, digamos que esto se considera como la fuente de sonido. Cuando nosotros después revisemos un modelo de teoría de fuente y filtro,
vamos a asumir que la vibración de las cuerdas vocales es la fuente. Este aire se desplaza y empieza a interactuar con estas cavidades. Ya vamos a mirar cómo. ¿Vean? Ah, Listo. Tercer párrafo, creo que es Nicolás. Sí, profe. Bueno, acústicamente, los sonidos vocálicos están constituidos por una onda sonora periódica compleja, cuyo perfil se repite a intervalos regulares de tiempo. Este perfil es el resultado de la vibración de las cuerdas vocales en la glotis. Listo. Aquí ya apelamos a una descripción igualmente fonética, pero desde la perspectiva acústica. Bien, entonces aquí lo que nos dicen es, los sonidos vocálicos están constituidos por una onda sonora periódica compleja. Digamos que esto, de entrada, pues presenta información bastante pesada, ¿no? De procesar. Y digamos que un anuncio importante es el hecho de que la próxima semana, el martes de la próxima semana, vamos a tener la clase que se dedica específicamente a revisar cualidad del sonido. ¿Listo? Entonces, en esta clase, lo ideal es que vamos a entender toda esta terminología, ¿no? De tipos de ondas y demás que se producen con la voz. Pero, de entrada, nosotros podemos partir de una intuición. ¿Cuál es esta intuición? ¿Ustedes ven aquí algo que sea, digamos, repetitivo? ¿Ven algún patrón en esta forma que ustedes están viendo acá? ah, O esto es completamente aleatorio. Y se los pregunto, realmente me gustaría como que abran su micrófono y digan sí o no. Como para no estarme desplazando hasta aquí, hasta el chat. Listo, nuevamente, esto que están viendo aquí en pantalla, digamos que puedo ampliar yo más y más y más y más. ¿Tiene patrones? ¿Ustedes logran ver esos patrones? O sea, bueno, se los anticipo. Sí, Profe, yo digo que sí, ahí uno puede ver pues al principio un patrón que se repite y luego como en la mitad y al final también otro patrón que se repite. exacto. Como que cada uno de estos picos, digamos, contiene en su interior una estructura que se repite, ¿no? Entonces, digamos que esta estructura que se repite es característica de una onda periódica, pues digamos periodos son como estos procesos que se repiten una y otra vez, ¿no? Que tienen como una ocurrencia, pues va aquí, valga el uso de la palabra periódica, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre en la voz, cuando nosotros observamos esto, digamos, en un oscilograma, es porque estamos viendo el reflejo, digamos, o estamos viendo una manifestación de la vibración de las cuerdas vocales. Cuando las cuerdas vocales empiezan a vibrar, como nosotros recordaremos en estos diagramas de la glotis, o de la laringe, veíamos que, pues bueno, las cuerdas vocales se encuentran en esta posición, dejan una pequeña glotis allí cerrada y lo suficientemente, digamos, tensa para que empiece a vibrar, ¿cierto? A partir de ese proceso de diferencia de presión mioelástica, creo que se llama esa teoría, la que explica cómo es que funciona eso, pero bueno, no nos interesa, digamos, más que comprender que esta serie de vibraciones pequeñitas, ¿cierto? Son las que le permiten a nuestro aparato fonador crear esa frecuencia periódica. Si nosotros vemos esta periodicidad, como la vemos en las vocales, es porque hay vibración de las cuerdas vocales. Y si decimos que es inherente a las vocales este rasgo de ser sonoras, pues vamos a encontrar digamos, este perfil de onda. Perfil, pues, en tanto que se observa como si fuera de lado, obviamente una onda, digamos, esta no es la única representación que tiene una onda. Si uno piensa en una onda acústica, como vamos a ver el martes, es una onda que se propaga en todas direcciones, o sea que esto es apenas una representación. Listo. Cuarto párrafo. Dice, la onda sonora producida experimenta el fenómeno de la resonancia cuando atraviesa las cavidades supraglóticas y, de este modo, se amplifican algunos de sus armónicos. La configuración de las cavidades de resonancia es distinta para cada vocal. Por tanto, los armónicos reforzados son también diferentes en cada caso, lo que permite la identificación de las diversas vocales. Los parámetros acústicos más importantes para identificar las vocales son los valores de la frecuencia de los dos primeros conjuntos de armónicos ampliados o formantes, amplificados. Vale, muchísimas gracias. Sí. Ese párrafo, ese párrafo ya es más complejo, si lo notan ustedes. En ese párrafo ya empezamos a ver, digamos, consideraciones de índole acústico ligadas a estas consideraciones de carácter articulatorio, en las cuales se nos describe con mucha más precisión qué es una vocal,
y se presenta un nuevo término, es el de resonancia. Digamos que para introducir este concepto a ustedes voy a utilizar un instrumento, literalmente un instrumento. Es este es un tiple. No, un instrumento colombiano sí por defecto. Y si de hecho ustedes escuchan ahora mi voz, escuchen esto. Hola, hola, hola. ¿Notan algún cambio en mi voz cuando dice eso? Se amplifica. Se amplifica, listo. Bien, digamos que vamos a tener eso en mente, pero vamos a pensar una cosa. Si la fuente, digamos, de sonido en el caso de las cuerdas, de nuestra voz, es la vibración de las cuerdas vocales, en el caso del tiple es la vibración de sus cuerdas, ¿no? Pues el hecho también, es una metáfora, ¿no? Cuando se habla de cuerdas vocales es porque antes, como no existía, digamos, tecnología para mirar qué se observa, qué ocurría dentro de la laringe, pues lo que decían es allá hay cuerdas, porque si algo está sonando como que vibra, allá hay cuerdas, aunque ya sabemos que son más bien como unos pliegues así carnosos. Pero bien, digamos que para que el tiple suene como tiple, para que se identifique como un tiple, no solo tiene, digamos, una fuente de sonido que son sus cuerdas, sino que además tiene una caja de resonancia. Y ese sonido específico, el de esa caja, que yo no sé, pues bueno, espero lo puedan ver, pero no es igual, digamos, a una guitarra, es más gordito, digamos, en la parte de abajo. ¿Eso qué logra? Digamos que nosotros trabajamos con esa fuente de sonido primaria, que es la vibración de las cuerdas vocales o de tiple. Luego ese sonido pasa directamente a las cajas de resonancia. En el caso del tiple, pues la caja esta, que les digo, tiene una forma específica, y esa forma específica hace que el tiple suene como un tiple. Digamos que una persona que elabora un buen tiple tiene que saber cómo debe hacer esa caja con las medidas específicas, o si no, no va a sonar igual. Pues algo similar ocurre en la voz. Cuando nosotros tenemos que, a partir de, digamos, la vibración de las cuerdas vocales, obtenemos una onda, ¿cierto? Obtenemos un tono, y este tono entra a interactuar con todas estas cavidades que se ven arriba. La cavidad faríngea, o bueno, esta región que se puede llamar así como faringe, la cavidad oral y la cavidad nasal. Cuando ese sonido entra a interactuar con estas cavidades, digamos que adquiere una sonoridad, un timbre específico. Y es ese timbre, es ese juego, digamos, el que la humanidad ha aprendido a utilizar con gran, digamos, creatividad, ¿sí? Y con gran destreza. Ya vamos a ver por qué. En este párrafo que nos estaba llevando a leer Leslie, decía lo siguiente: la configuración de las cavidades de resonancia es distinta para cada vocal. ¿Esto qué quiere decir? Que los volúmenes de esa cavidad, así como nosotros trabajábamos el trombón rosado, ¿cierto? El volumen de esas cavidades puede ser modificado, ¿cierto? Entonces yo puedo tener esta configuración o esta o cualquiera que me permita, digamos, el rango dinámico de mi lengua. Y una vez yo modifico esas cavidades de resonancia, ¿cierto? Pues puedo obtener un sonido diferente. Sin necesidad, digamos, de crear alguna obstrucción, simplemente modificando esos volúmenes de aire. Esos volúmenes de esas cavidades, yo voy a lograr cada uno de los timbres vocálicos que requiero en español. Bien, quinto párrafo, por favor. Es este. El sistema vocálico del español está constituido por 5 vocales. Le digo sus nombres. Sí, por favor, idealmente. Sí. Cerrada anterior, Uh-huh. media anterior, abierta central, media posterior y alta posterior. Bueno, cerrada posterior. Uno de sus rasgos característicos es la simplicidad. Existen lenguas que tienen sistemas vocálicos mucho más complejos, como el inglés, cuya variedad estándar británica cuenta con 12 vocales. Otras lenguas, como el árabe, que poseen un sistema vocálico integrado por 3 segmentos, presentan un grado de simplicidad aún mayor que el español. Muchas gracias, Daniela. Pues bueno, digamos que con esta capacidad vamos a asociarla, digamos, a fisiológica, es una capacidad fisiológica, también digamos que es una capacidad en términos, cuidados, digámosle, musical también, porque nosotros estamos apelando a esa capacidad que tenemos de
de modificar esas frecuencias, esos sonidos, pues bueno, básicamente voy a encarnar una lengua y voy a decir, soy el español, voy a tomar estos 5 sonidos, los necesito. El inglés le va a decir, no, 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 yo no necesito 5, necesito 12. O el árabe puede decir, ¿para qué tanto? Yo con 3 soy ya una lengua, ¿sí? Pues digamos que esto no es tan sencillo como que haya una decisión arbitraria, ¿no? De una sola persona o de una comunidad para decir, estas son las vocales de mi lengua. Eso es un proceso que toma muchísimos años, como lo vamos a ver ahorita, digamos, cuando revisemos la evolución histórica de la lengua. Paréntesis, ahorita ustedes van a exponer, digamos, con ciertas condiciones sus infografías, cierro paréntesis. Pues bien, nosotros en español, digamos, contamos con estos timbres vocálicos específicos. Y bien, pues, o sea, lo ideal es que nosotros sepamos por lo menos medir acústicamente esas vocales del español. ¿Y qué es medirlas? Pues como se presentaba en el párrafo anterior, analizar la estructura acústica que las constituye, mirar su estructura formántica, básicamente. Bien, el sexto párrafo, perdón, creo que me corresponde a mí, no sé si alguien lo había seleccionado. Ah, pues usted, Brian, que tiene el número 7, ayúdenme a leer el párrafo que sigue, es este de aquí. Desde el punto de vista articulatorio, en la clasificación de las vocales del español se consideran 2 parámetros, la abertura oral y la posición de la lengua. La abertura viene determinada por la posición más o menos elevada de la mandíbula inferior y por la distancia entre la lengua y la parte superior de la cavidad oral en el punto de máximo estrechamiento. De acuerdo con este parámetro, las vocales pueden ser abiertas y cerradas. La posición de la lengua distingue entre vocales anteriores y posteriores. Listo. Digamos que esto ya lo hemos tratado cuando apelábamos a la idea de los grados de apertura, ¿cierto? Y el grado de posterioridad, o ese rasgo, ¿no? Entonces, hay un último detalle, digamos, que no se menciona allí, que es importante tener en cuenta, y es que hay otro rasgo que también define las vocales y tiene que ver con el redondeamiento o la configuración labial, de hecho así es como se llama. Entonces, este rasgo, digamos, me da 2 opciones. Tengo opciones en las cuales tengo una configuración estriada, ¿sí? Como tipo sonrisa. Piensen en las vocales del español. Entonces podemos decir una I, iglesia, podemos decir I, ¿cierto? Sea como sea, esta vocal en español tiene este rasgo y este se opone, digamos, a otras vocales, digamos, en otras lenguas o a otras dentro del mismo sistema. Dentro del mismo sistema del español, pues se pondría una U, ¿sí? Una U, digamos, tiene una configuración distinta en términos de sus rasgos, puesto que ya no es anterior, sino posterior, igual sigue siendo cerrada, pero además es una vocal redondeada, o U. Pronuncian una U sin decir una U, sino con los labios así, y se va a obtener una vocal diferente. Igual, si ustedes pronuncian una I y redondean los labios, ¿sí? Se obtiene una nueva vocal. Estas, sí, digamos, estas otras vocales con ese grado de redondeamiento o de estriamiento diferente al del sistema, por ejemplo, fonológico del español, se presentan en lenguas como el alemán. Si ustedes saludan en alemán o si utilizan esto que se llama una U con umlaut, que son los 2 punticos que en español llamamos diéresis, pues no van a tener una U, sino que van a tener una ¿sí? Y van a decir como hustig. ¿Listo? En otras lenguas también esto ocurre. Nuestra caja de resonancia es la cabeza, dice Daniela. Sí, la verdad, sí. Pero, pues bueno, específicamente la boca, la faringe y la nariz. Aunque, digamos, hay partes y huesecillos y estructuras como huecas, como a lo largo de la frente, los pómulos y demás, que actúan como resonadores. Estos los utilizan, digamos, los cantantes para proyectar aún más su voz. Bueno. Voy a finalizar. Desde el punto de vista acústico, las vocales presentan, por efecto de la resonancia, una estructura de formantes claramente definida. Los 2 primeros formantes, F1 y F2, permiten caracterizar las vocales del español. Digamos que F1 y F2 los vamos a entender cuando veamos, los vamos a entender con mayor precisión cuando veamos la cualidad del sonido. Bien, por ahora vamos a ver esta descripción que me parece bastante precisa, que resume estos pasos que hemos visto. Acústicamente, los sonidos vocálicos están constituidos por una onda sonora periódica compleja, cuyo perfil se repite a intervalos regulares de tiempo.
Este perfil es el resultado de la vibración de los pliegues vocales en la glotis. La onda sonora producida experimenta el fenómeno de la resonancia cuando atraviesa las cavidades supraglóticas. Y de este modo, se amplifican algunos de sus armónicos. La configuración de las cavidades de resonancia es distinta para cada vocal. Por tanto, los armónicos reforzados son también diferentes en cada caso, lo que permite la identificación de las diversas vocales. Los parámetros acústicos más importantes para identificar las vocales son los valores de la frecuencia de los dos primeros conjuntos de armónicos amplificados o formantes. Listo. Digamos que ese es un pequeño abrebocas, ¿cierto? De todo cuanto tiene que ver con la descripción acústica de las vocales. Nosotros vamos a retomar esto cuando veamos cualidad del sonido, lo vamos a ligar precisamente a los sonidos vocálicos, porque son sonidos en los que se presentan estas características muy claras. Vamos a ver que son formantes, vamos a mirar, digamos, cómo en la onda nosotros podemos inferir, ¿cierto? Esta articulación, o sea, ¿a qué me refiero con inferir? Nosotros a partir del perfil de onda, ¿cierto? Del análisis, digamos, de espectrogramas y oscilogramas, podemos plantear cuál fue la articulación específica de ese sonido, porque esto nos va a arrojar unos valores que nos van a decir, vea, usted puso la lengua en esta posición, en esta orientación, esta es una vocal de tal tipo. Bien. Listo. Digamos que vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto tiene que ver con la descripción fonética, ¿cierto? De las vocales. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante vamos a hacer un experimento. Esto sigue siendo un experimento en tanto que intenta recrear las condiciones de un aula. Y este experimento es así. Ustedes tenían que realizar una infografía para el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar o vamos a empezar, digamos, a hacer una exposición de esta infografía. Esta infografía era una línea cronológica del español, de la evolución del español. Y digamos que lo ideal es que cada grupo tenga más o menos 7 minutos, bien, entre 7 y 8 minutos de presentación. Digamos que yo lo voy a registrar con este sencillo e increíble relojito. Señor, hola, señor, señorita, allí. Profe, no tiene nada que ver con ahorita lo que está explicando, solo si nos podría dar la página que nos mostró las vocales o si es un programa. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, si ustedes van a... Sí, mira, está en la carpeta de Fonética y Fonología Española. Es esta carpeta que dice Las Voces del Español. Digamos que descarguen esta carpeta y ya ahí se encuentra como el ejecutable. Bien, entonces, más o menos 7 8 minutos les voy a dar por grupo. Esto es una lógica de coito interruptus, ¿sí? Es decir, ustedes van en su exposición y una vez se acaba el tiempo, pues yo infortunadamente los voy a interrumpir. Digamos, ¿por qué? Porque la idea no es que esta sea una exposición completa de principio a fin, sino que la idea es nutrirnos de todos los datos, digamos, curiosos que ustedes pueden presentar, para hacernos una idea más o menos general de la evolución de la lengua española, ¿cierto? Y poder llegar a consideraciones del español hoy en día. Entonces, digamos que con el curso de la mañana, pues bueno, aprendimos un montón de cosas, aprendimos, no sé, de la evolución en términos de las culturas que influyeron en su constitución, hubo gente que trajo datos sobre la literatura, hubo un montón de cosas interesantes. Entonces, pues bueno, la idea también es que aquí todos, entre todos, nos nutramos del conocimiento que pueden presentar cada uno de ustedes, no solo de su profesor, porque pues la idea es que el proceso de formación sea un proceso en el cual todos seamos partícipes, y de hecho los protagonistas deben ser ustedes, a partir de una metodología que se llama constructivista. Bueno, grupo número 1, ¿están aquí? Entonces en el grupo número 1 está Ana María Acevedo Rodríguez, María J. Igashi, creo que canceló. Ah, bueno, pero tú no estás en el grupo 1. Está Valentina García López, Juana Natalia Gutiérrez, Tras la Viña, Tomás Felipe Manosalva Ortiz y Nicolás Quintero Mosquera. Ah, bueno, junto con María Fernanda Romero
Cortés. Pues bueno, ¿cuál es la idea? Por favor, compartan, si les es posible, en su pantalla la infografía. Les voy a dar un tiempo para que se organicen. Entiendo que es bastante difícil, digamos, coordinar una exposición en estas condiciones, pero lo ideal es que logremos hacer esto, o sea, lo ideal es que logremos entendernos en este espacio. Entonces, por favor, cuando ya estén listos, bueno, primero confírmenme si están atentos, si tienen como sus Sí, materiales. profe, aquí estamos. Listo. Entonces, tómense un tiempo, organícense, entiendo que requieren por lo menos darse un orden, saber quién va a presentar y todo esto. Mientras tanto, nosotros, pues bueno, les voy a mostrar más o menos cómo se abre el software este de las cosas del español. Entonces, cuando descargan esta carpeta, obtienen esta carpeta. Y pues allí se encuentra el ejecutable. Ustedes simplemente dan clic allí. Digamos que este es un recurso lo creó la Real Academia de la Lengua Española en la versión de la gramática, no me acuerdo si es del 2014 o 2011, bueno, es una de las más recientes. Y acá ustedes tienen, digamos, lecciones de todo tipo. Entonces tienen, digamos, cosas que vamos a ver sobre el español actual, ¿no? Pero digamos que eso no nos vamos a centrar en la versión de la RAE, porque la versión de la RAE pues siempre es un poco parcializada. Pero bien, digamos que cuanto tiene que ver con fonética, fonología y demás, toda esta región de acá, todas estas secciones se presenta con un gran número, digamos, de fuentes muy interesantes para ustedes. Vale, grupo número 1, cuando nos indiquen. Asimismo, grupos número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Váyanse preparando, ¿no? Pues ya saben que tienen, digamos, un poco más de tiempo. Pero justo después del grupo 1 vamos a continuar. Digamos, donde quede cronológicamente el grupo 1, allí va a iniciar el grupo 2. ¿Listo? Y donde quede cronológicamente el grupo 2, va a iniciar el grupo 3 y listo. Esta es como la lógica. Igual, recuerden, datos. Este es el momento de los datos curiosos y demás. ¿Ya están organizando? Listo. Bien, vamos a ponerle una pausa musical a esto. Vamos a ponerle tensión. No, mentira. Es que yo no los dejo presentar. Bueno, entonces ahora sí ya pueden presentar. No se preocupe, no se preocupe. Digamos que sí es un poco tensa este silencio, así como que está ocurriendo. Pero pues digamos que estos son los gajes de querer lograr una interacción con ustedes. O sea, porque sí me parece un poco charro que se vaya todo el semestre simplemente yo hablándoles, sin conocer, digamos, su exposición, su voz, sí, sin conocerlos. Sí, ya es bastante, digamos, ruda la educación virtual como para no darle un espacio a ustedes. Y por eso mismo está pensado así, como un espacio pues más tranquilo, en el cual no tienen que hacer una exposición, digamos, de principio a fin, así súper estricta, sino que de hecho ustedes mismos en su exposición se van a nutrir del trabajo que hacen otros. Y pues bueno, yo aquí voy a funcionar como un referee, como coordinador de eventos y demás, recordándoles los grupos 2, 3, 4 y 5 que se vayan también organizando, si tienen sus grupos de WhatsApp respectivamente, etcétera, para esta exposición. Esto también pone a prueba, digamos, su capacidad de improvisación. Y listo, no, pues no sé, a mí que me gusta hablar mucho, estos momentos de silencio son bien curiosos. Bueno, más o menos les cuento de qué va la lógica. Pues lo que me interesa es que reconozcamos, digamos, todo el legado histórico, ¿cierto? Que se nos ha heredado, producto de la lengua que nosotros hablamos, porque, digamos, no tiene ningún sentido analizar, o bueno, más bien, porque el objeto de este curso es analizar todos estos conocimientos teóricos en torno a fonética y fonología, pero en todo momento esto articulado, ligado con la idea de se aplica a nuestra lengua, y el hecho de reconocer que es nuestra lengua tiene implicaciones muy fuertes, porque nosotros debemos reconocer, digamos, cuál es su origen, ¿cierto? Cuál ha sido su evolución, cuál es su impacto actual, cuáles son, digamos,
los otros sistemas, ¿cierto? Tanto lingüísticos como sociales, culturales, etcétera, que influyen en nuestra lengua hoy en día. Entonces, pues, bueno, continuamos aquí expectantes del grupo número 1. Nuevamente entiendo, pues entiendo que es bastante difícil cuando le dicen a uno de un momento a otro, bueno, exponga virtual y ya, sin haber sido como preparados para eso. Pero digamos que en un salón hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Simplemente yo les voy pidiendo su opinión, bueno, grupo número 1, no sé qué, si se más. Y hay una interacción más humana. Pues, profe, yo tengo una pregunta sobre la exposición. Es que dijiste algo como que el siguiente grupo continúa desde una época, entonces, pues exponemos todos los periodos que pusimos o nos vamos solo por uno. La idea, Ana María, uy, ¿ustedes escuchan ese ruido afuera o no? Sí, me dicen para yo, digamos, cambiar el micrófono. Bueno, sí, la idea es que sea un relato co-construido, es decir, vamos a prestar bastante atención al grupo número 1, ¿cierto? A su exposición. Y en el punto histórico, digamos, al que lleguen, producto de 7 minutos de trabajo, en ese punto va a retomar el grupo número 2. Digamos que no se va a volver a hacer toda la historia, salvo que tengan, digamos, datos importantes que no haya considerado el grupo anterior. Pero lo ideal es que no todos repitan, porque si no se imaginan con lo que va a ser la lógica de todos los grupos repitiendo la misma exposición, pues no tendría sentido. Es más, es posible que no todos los grupos alcancen a exponer, como pasó en la mañana. Sin embargo, sí todos los grupos contribuyeron con información. Y esto es cuando ya cuando lo empecemos a desarrollar, ya sobre la marcha se entiende un poco más. Esto igual porque yo les estoy diciendo como, bueno, ahora procede tal cual cosa. Sí, ya puedes presentar, claro, Tomás. Sí, hace rato. ¿Están allí, grupo 1? Porfa, ya. Manos a la obra. Eso es. Bien, entonces, cuando ustedes me indiquen grupo número 1, lo que yo voy a hacer es que con este relojito, ustedes lo pueden ver allí, pues yo voy a iniciar a contar el tiempo, les voy a escribir por el chat cuando les queden 2 minutos para que vayan haciendo su cierre y listo, tienen 7 minutos de exposición. Entonces, cuando me indiquen, empiezo a contar el tiempo. Bueno, que ya se ve cierto. Sí, ya se ve. ¿Se alcanza a ver así bien todo o salgo de la presentación esta y la amplío parte por parte? Yo creo que es mejor sí que la Si tienes que hacerlo zoom. Ok, bueno. Bueno, entonces dejo esto para como para ver una parte general y presentarla y pues ya avanzamos. Después, este es el grupo 1 y pues vamos a empezar a hablar un poco de la parte, desde los pueblos como aborígenes que están en la parte de la península ibérica y vamos a avanzar hacia el periodo de la invasión romana y así sucesivamente, como está en la infografía. Entonces, lo primero que se presenta es una invasión romana que ocurre en el siglo III a.C. y dura casi 200 años, hasta el siglo I a.C. Los romanos llegan como en el 219 y llegan a colonizar y a conquistar parte de la península. Y en ese tiempo, pues se encuentran pues ya se habían erradicado como varios pueblos, ahí habían con sus propias lenguas, entonces estaban como los pueblos celtas, los fenicios, los griegos, los vascos y los íberos, que pues ellos iban pues a influir en ciertas cosas, como en su gran mayoría como en léxico y pues tal vez como morfología, esas cosas al desarrollo de la lengua. Pues acá hay como un pequeño ejemplo de como cada aporte que
que hicieron, por ejemplo, los celtas dieron como aportes para las palabras como cama o cerveza, cosas como muy relacionadas como al ámbito como cotidiano. Los fenicios y los griegos dieron como unos aportes topónimos que se referían como al nombre propio de ciudades y de personas y lugares. Los vascos, la lengua de los vascos, que por curiosidad es la única que pues perdura después de la invasión y la llegada romana, y pues esta es muy importante porque pues durante el resto del tiempo se mantiene tanto la lengua vasca y el latín como unas lenguas como muy importantes, y pues esta influyó como en el aporte de la palabra izquierda y la boina. La palabra izquierda viene como a reemplazar lo que era su contraparte, pero en el latín, que era la sinister. Los cielos pues también dieron como unos aportes, pero al igual que los celtas eran como más cosas como cotidianas, y el lugar que los rodeaba, que era casi como charco, tam, cosas muy agrícolas. Cuando llega el latín, pasa a convertirse como una lengua franca, que es muy importante porque, pues, como con esa colonización, pues los pueblos necesitan una comunicación como con los romanos, entonces empieza el latín un poco lento, muy gradual, a adquirir como ese prestigio de lengua como central. El latín aportará el 70% del léxico a la futura lengua. Cabe recalcar que del latín que se desarrolla la lengua es del latín vulgar, que es el hablado por la gente a pie, por los soldados, por las personas que llegan a colonizar, y no por el latín como clásico, que es el que se trata como en temas literarios y poéticos. Bueno, pues la siguiente parte es de la época visigoda. Ya está el latín vulgar en la península ibérica, y pues está todos estos pueblos que ya estaban antes de que llegara la el Imperio Romano, y pues que de los que ya habló Tomás. Entonces, lo que pasó con los visigodos fue que más o menos desde el siglo I a tercero, pues estaban como huyendo de su territorio, bueno, moviéndose porque los estaban moviendo otros, como otras potencias, por ejemplo, los hunos. Entonces, invaden como la zona de la Galia primero. Bueno, no, en realidad eran varios, entonces llegaron unos a la península ibérica que eran como los albus. Bueno, no recuerdo los nombres puntuales, pero el punto es que llegaron algunos a la península ibérica. En el año 410, los visigodos invaden Roma, y pues después el emperador de esa época le dice a los visigodos que les da un territorio en la península ibérica, pues por esa región, en la Galia más bien, con tal de que frenen el avance de los otros pueblos germánicos. Bueno, sí, estos pueblos que ya estaban antes. Pues ellos se instalan ahí en la Galia, después llegan los francos, los sacan de ahí, ellos se mueven a la península, pues como a Hispania, concretamente a la región de Toledo, y pues aunque al principio estaban como muy separados de los pueblos que ya estaban ahí, que ya eran romanos, entonces pues al principio estaban muy distanciados porque eran de costumbres totalmente distintas. Pero en el 598 más o menos, creo, se convierten al catolicismo, pues ya comparten una misma religión, ya se mezclan un poco más, y pues los visigodos hablaban el gótico, pero ellos ya estaban fuertemente romanizados y ya pues sabían latín y todo eso, entonces su lengua se fue perdiendo ya más o menos como en el siglo VIII, ya desapareció esa lengua. Y quedó un superestrato, es decir, como pues restos de la lengua de los visigodos en el español pues naciente, bueno, en formación más bien. Y entre esos podemos pues mencionar como cosas en las palabras, pues como fue poquito tiempo, hubo una influencia sobre todo en el léxico, pero pues muy, muy poquita. Pero pues podemos mencionar como ropa, ataviar, nombres como Fernando, Elvira, Álvaro, Rodrigo, Adolfo,
el sufijo engo, que pues yo no lo conocía muy bien, pero pues es como de, pues digamos, realengo es como relacionado a la realeza. Y pues el sufijo es, que sí es más conocido, como de Rodríguez, González, Gutiérrez, pues porque era un sufijo que ellos usaban para identificar como las tierras de la gente. Y ya, pues ahora seguiría la invasión de los árabes, porque pues ellos acabaron con el imperio visigótico. Vale, muchas gracias. Perdón, los interrumpo. Digamos que hicieron muy buen uso de su tiempo. O sea, entiendo que no todos los miembros del grupo han podido exponer. No se preocupen. Listo. Vamos a darle paso, digamos, a partir de este punto histórico, la invasión árabe de la península ibérica y por tanto, pues digamos, el desplazamiento de estos grupos visigodos y demás por parte del grupo número 2. ¿Están allí, grupo número 2? Bueno, ya miramos quiénes son los miembros del... Listo. No, nosotras. Voy a presentar. Vale. O sea, ya pudieron organizarse y demás. No necesitan. Ah, bien. Sí, Vale. un poquito. Un poquito. Listo. ¿Se está Vale. viendo? Se ve, sin embargo, se ve. Ahora sí se ve su infografía. Listo. Listo. Me avisan, porfa, en qué momento empiezo a contar el tiempo. No sé cómo digan mis compañeros. Cuando inicien, cuando inicien ya. Habla, por favor. Y si no, pues yo hablo. Pero díganme. Hola, buenos días para todos. Hola. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ok. Listo. Bueno, prácticamente como mencionaban nuestros compañeros del grupo anterior, los antecedentes eran, eran los fenicios, iberos, celtas, griegos y vascos. Cabe resaltar que, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se dio el nombre del castellano. Realmente el castellano se conoce como una lengua de frontera porque al inicio de las invasiones en España pues habían muchas lenguas. Estaba el gallego portugués, el leonés, el vasco, el navarro aragonés, el catalán, el mozárabe. Entonces todas estas lenguas empezaron como en conjunto a dejar rasgos lingüísticos pues debido a las invasiones y decidieron llamarlo castellano porque se ubicaron en la parte de Castilla. Entonces, pues como era la lengua que más se utilizaba, por eso decidieron nombrarlo así. Otro dato importante es que, bueno, pero creo que ya me adelantaría un poco, pero el castellano también se conoce como lengua koiné, por lo mismo que decía, por los elementos, la asimilación de elementos que se daban en otras lenguas. Bueno, para seguir desde la invasión árabe. Más abajo. Bueno, o sea, ¿Dónde? arriba de... Perdón, ¿Acá? ahí. Sí, 300. Okay. O sea, pues empieza como en el 711 después de Cristo, ya pues como tal la dominación visigótica en la península ibérica no era muy fuerte, principalmente por las diferencias culturales que habían y pues el lenguaje, y la lengua que pues tenían los visigodos y pues y pues la cantidad de hablantes de lenguas romances, porque habían varios dialectos debido a esa influencia que antes había de los celtas, los íberos y demás pueblos. Pues cuando llega la invasión musulmana, se da una transformación lingüística en las lenguas romances que están alrededor, aunque ellos también se ven en un punto en el que tienen que adoptar las lenguas romances, pues más que todo el latín, ya que no eran muchos soldados en la península, y pues claramente los matrimonios de las personas que estaban en ese territorio
tenía que ser con, digamos, madres que eran más que todo, que hablaban lenguas romances y pues por lo tanto los niños quedaban más o menos en ese, bajo esa formación. También se dio algunos hallazgos del mozárabe, que es como un grupo, una población humana y también un conjunto de hablantes, o sea, como un conjunto de habla donde se mezcla el árabe y el español. Ya como tal, se hace una configuración bastante, se adoptan bastantes palabras al español y ya pues se seguiría lo que comentó Caterina, que después de eso es que empiezan la reconquista por parte de la corte visigótica que quedó al norte de la península ibérica. No sé, ¿quién quiere seguir? Entonces, pues digamos que en la parte de la invasión musulmana hay unas cosas que pues son importantes en el español. Básicamente tenemos un 10% de palabras musulmanas en nuestro diccionario y más que todo son esas palabras que empiezan por A, las al, entonces digamos alfombra, ¿sí? En este se hizo un cambio de la H aspirada que tenían los árabes, nosotros la volvimos un alófono que es la F, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra aljumbra, que era alfombra, ¿sí? Eso significaba como rojizo, ¿sí? Y se vuelve pues esta palabra nosotros alfombra. Son esos cambios que comienzan a hacer desde los árabes y la introducción del artículo, que son cosas importantes pues de la invasión musulmana, de la invasión visigótica, que es un poquito atrás, pero pues también es como más o menos en esta época. También se pierde el sonido totalmente de la H, del latín vulgar, ¿sí? El latín vulgar, muchas palabras como habita, se perdió la H que era habita, ¿sí? Habitare, del latín, y se decía ya en el latín vulgar habita. Entonces, pues ese que es nuestra palabra habitar, actualmente nosotros escribimos la H, pues ese es memoria de eso, porque se perdió esa pronunciación de la H. Y digamos que gracias a la invasión visigótica, esta palabra, la W, bueno, el sonido de la W se sustituye por la GU, como nosotros vemos en palabras, digamos, sándwich, ¿cierto? En español es sándwich, o digamos que todavía lo estamos tomando cuando adaptamos léxico de otros lenguajes, como el inglés, cuando decimos, por ejemplo, WhatsApp, que en español el aceptado por la Real Academia es el WhatsApp, ¿sí? Que pues esa W se vuelve Q. Ya, pues sigue lo de la reconquista de los reyes de León, ¿sí? Que es más o menos desde el 722 hasta el 1492, que ya pues aquí más o menos cuando comienza a aparecer el castellano, esto ya es para el 1200, que es cuando se da, pues se encuentran el poema El Mío Cid, que es uno de los primeros textos escritos en castellano como tal. Entonces pues ahí ya se perdió muchas cosas del latín y lo que pasa pues son cambios fonéticos en los que las vocales, pues las 10 vocales del latín se reducen a 5. Las consonantes se sonorizan las oclusivas sordas, se crean los sonidos palatales y digamos que en la morfología los sustantivos quitamos las declinaciones del latín y se cambian por diferenciación de género y número, ¿sí? Por ejemplo, pues nuestra vocal temática A, que pues se vuelve femenina, la O masculina, y el neutro, que en muchos casos se coloca en plural masculino, ¿sí? Y también pues la simplificación de los modelos de conjugación para los verbos, que pues eso pasa más o menos en esta época, en el 722 y 1492. Listo, nuevamente muchas gracias. Me excuso siempre por estarlos interrumpiendo, sí, pero pues la idea es como que todos podamos participar el mayor número de grupos posibles. Entonces, muy bien, grupo número 2, muy, muy interesante su presentación y bastante chévere ese énfasis que estaba haciendo Brian en el cambio fonético y fonológico. Muy, muy interesante. Bueno, grupo número 3, ¿están por allí? Yo igual sigo tomando aquí como notas de su presentación. Muy, muy buenas presentaciones al momento. Bien, grupo número 3. Amy, Stephanie, Becerra, allí. Diana Lisset Gómez Pineda. Sí, profe, ya estamos aquí. No encontraba mis audífonos. Porfa, que el grupo pueda presentar
porfa. Bien, Sí, entonces, uno. Laura Sofía, Juan Esteban Palacios, David Josué Rodríguez y Joel Daniel Solarte. Es curioso, pero una vez empezó esto, se empezaron como a retirar varias personas de aquí, no sé. Bien, lo mismo. Entonces, cuando me indiquen, empezamos nuevamente a contar su tiempo. Recuerden, procuren más o menos iniciar por la misma época en que acaban de quedar sus compañeros. Obviamente, si quieren, pueden tomar un poquito antes de tiempo, pero lo ideal es como que sí se recapitule ese avance. Bueno, pues antes de retomar la linealidad que dejaron los compañeros, pues el profe dijo de que podíamos, digamos, como agregar detallitos que tal vez no vimos en las anteriores anteriores presentaciones, ¿cierto? Exacto, sí. Listo, entonces pues aquí nosotros, ¿puedes por favor acercar en dónde están los cambios fonológicos del latín? Sí se alcanza a ver ahí, eso, gracias. Entonces, pues nosotros encontramos un buen listado de cambios fonológicos que se hizo más o menos desde el latín, eh, pero pues, al principio y ya entrando casi a mediados de el español medieval. Entonces, pues ya unos los mencionaron como pérdida de la H inicial. Hay también, digamos, el conocido yeísmo, la anteriorización de vocales ante, digamos, las velares. ¿Puedes bajarle una al otro, por favor? Digamos, los encuadramos en cada época. Fue un poquito difícil, pero pues ahí tratamos de hacerlo. Más abajito, por favor. Bueno, sí, es ese. Entonces, por ejemplo, aquí ya, ahora sí retomando la linealidad, eh, alcanzo a ver, por favor, puedes acercarlo. Eso, gracias. Entonces, pues algo curioso es que, digamos, primero hubo como la pérdida, por así decirlo, de esa H a una F, sí, a una F, y luego volvió la H, la H muda como se conoce. Todo esto ya más o menos entrado en la época de el castellano, en donde ya se estaba más o menos dando tintes de esto. Digamos, hubo asimilaciones, ya no se repetían las mismas nasales, porque pues estos cambios se debían más que todo, ya sea por economía lingüística, ya sea porque eran difíciles de articular, ya sea porque ya no lo veían muy necesario. Había otra razón, pero no lo recuerdo. Y ya, entonces ya con eso para como ir hilando aquí la idea. Vale, ¿me escuchan? Sí. Ok. Después de la invasión árabe en la península y todo el contacto que hay entre los lenguajes traídos por ellos y el protocastellano de la época, se da, entre comillas, por estancada la reconquista de la península, lo que hace que el castellano y el mozárabe convivan durante bastante tiempo. Eso nos trae muchas de las palabras que hoy día usamos y nos tiene en una especie de balanza durante todo este lapso de tiempo que
entre comillas, no hay muchos avances destacables hasta que llega el reinado de los Reyes Católicos. Aquí es cuando saltamos a la parte de la conquista, del descubrimiento, perdón. Cuando sucede el descubrimiento, bueno, no, en 1492 suceden muchas cosas. Entre ellas, el descubrimiento, lo que permite expandir las fronteras del lenguaje. También está la expulsión de pueblos de la península. Perdón, empecé por el techo. Antes de la expulsión va una boda que es de Isabel I con Fernando II de Aragón. Eso permite que toda la península se una bajo el castellano, bueno, todo el reino español, toda la corona se une bajo ese lenguaje y bajo la religión católica. Y unificados empiezan la expulsión del pueblo árabe desde la parte superior de la península hacia el sur, como se ve acá. Ya vamos a... Se ve cómo los van haciendo retroceder y se va uniendo de pocos. Después de expulsar a los árabes, los siguientes en ser expulsados, ya que no se unen a la religión, son los judíos y los musulmanes, en ese mismo orden. Como detalle, los judíos expulsados son una muestra de lo que era el español más arcaico, pues llevaron lo que en ese momento era el castellano a otros territorios. Hoy día es conocido como ladino o sefardí y conserva gran parte de lo que hoy día ya no hay en la Real Academia de la Lengua Española, pues no estaban tan pautadas, digámoslo así, las normas ortográficas. En los textos que estábamos utilizando de fuente hay un texto, una muestra de una revista actual escrita en sefardí que por más que sea legible para un hablante de español actual, sigue teniendo ciertas similitudes a lo que es el latín y el lenguaje más coloquial de esa época, que podríamos encontrar en literatura o, bueno, textos que no se nos hacen tan familiares. También en 1492 tenemos los dos grandes textos, entre comillas, del castellano, pues no son solamente del castellano como tal, sino ya de, bueno, también influyen en la historia del lenguaje completo. Uno es la gramática que escribe Nebrija, pauta de una forma bastante concreta y con muchos ejemplos lo que es el español, y el otro es un diccionario bilingüe que ayuda a unificar socialmente lo que se estaba perdiendo del latín. Entre fuentes que estaba buscando decían que fue una especie de bocanada de aire, ya que el latín empezaba a ser desplazado poco a poco y se estaba prefiriendo el castellano para ciertas tareas que se utilizaban normalmente en latín. Vale, permíteme interrumpir. Yo también iba a interrumpir, disculpa, para explicar rapidito algo aquí y ya, ¿sí? ¿Puedo? Vale. Listo, entonces pues ya que estamos más o menos entre en estas fechas, en el castellano medieval, en esa transición, la pérdida de la E, ya por cambio, en cuanto a cambios fonológicos, la pérdida de la E al final, en este contexto, del latín al castellano, se estaba perdiendo. Esto, como el compañero lo dijo, era por
porque contextualmente había un prestigio de bilingüismo entre lo galo-románico, y que en esta época, como por la iglesia en España, pues estaba como no sé cómo llamarlo, esto, una élite, no sé, bueno. Entonces, este prestigio se fue disminuyendo más o menos en el siglo XIV y ya no es tan raro, o sea, se hace raro la apócope en este tipo de contextos. Ya, eso era lo que quería añadir. Vale, muchas gracias a los miembros del grupo 3. Bien, bueno, entonces más o menos en términos de una cronología, vamos tipo 1492. De pronto uno de los datos que al momento como que se han escapado un poco de las exposiciones son como los primeros registros de este que llaman protocastellano, ¿no? Es como las primeras versiones de castellano. Y pues bueno, estos son unos textos que, digamos, tratados de paleografía y esas cosas así súper, pues bueno, que son muy interesantes porque tratan textos muy antiguos. Allí listan las glosas emilianenses y son cosas como, creo que es eso a lo que se estaba refiriendo Juan un poco con diccionarios. Pues de hecho lo que era como una glosa, es una especificación de un texto. Entonces en esa glosa lo que hace es que se detalla X o Y aspecto que sea relevante. Y en ese caso específico, esas glosas emilianenses lo que hacen era una traducción del latín, digamos, a este proto-castellano, ¿cierto? Por lo que, pues, como lo estaban explicando, el latín ya estaba un poco en desuso, entonces no era, digamos, una lengua... bueno, primero, no es que todo el mundo supiera leer así muy fácilmente, ¿cierto? Y segundo, pues menos en una lengua artificial y propia de las élites, distinto como al latín vulgar, todo eso. Bien, grupo número 4, quedamos más o menos en 1492, para que estén allí pendientes. Nos estaban hablando de la gramática de Nebrija. Hay otro texto que se da por esa época que es como el Tesoro de Covarrubias. No sé si alguien va a hablar de él. Prefiero yo guardar silencio hasta que terminemos este ejercicio. Leslie, Juliet, ¿estás por allí? Sé que sí. Sergio Rubén, también lo he visto. ¿Qué dicen por acá? ¿Problemas técnicos? No, no hay problema. Bien, grupo 4. Entonces... Hola. Sí, hola. ¿Pueden ver ya ahí la pantalla? Se ve, se ve. Listo, entonces voy como a nombrar unos datos así rápidos que me parecen curiosos y ya luego mis compañeros siguen con, bueno, donde se había dejado. Entonces, en cuanto a la época de la romanización, por ejemplo, cabe nombrar que hubo ciertas adaptaciones fonéticas del griego al latín. Digamos que hay ciertos fonemas que los romanos no tenían, como lo son el fi, la ki o la teta, que adaptaron, por ejemplo, con la P, la T y la C. Por ejemplo, es el caso de Timos, lo latinizaron como Tumón y llegó aquí como Tomillo. También en el caso como de la sorda griega Ki, llegó a adaptarse como pues, la que conocemos. Entonces quedaría Kibernan, pasó a gubernare y luego a gobernar. También, bueno, aclarar dos datos de la distinción de latín culto y vulgar. Entonces, en cuanto al culto, tenemos mucha evidencia de él porque hay un montón de poesía y demás textos, y este se conservó casi sin cambios la mayor parte del tiempo. Pero en cuanto al latín vulgar, la verdad es que no hay tanta evidencia, ya que, bueno, aparte de epitafios donde se escribía latín vulgar o algunas cartas que se encontraron y mínimas menciones de los gramáticos de la época, la única manera además de saber que existió como tal en esa época ese latín vulgar es, bueno, el estudio de nuestras lenguas. Y bueno, no sé, otro dato curioso es de estas palabras que heredamos de los árabes, una que me resulta bastante curiosa, es almojábana, no sé si sabían eso, y ya, creo que mis compañeros pueden seguir. Sí, ahí, por favor. Listo. Un dato curioso también es que antes de, digamos, los documentos más conocidos son las glosas emilianenses y silienses, pero antes hubieron
hay dos documentos antiguos más conocidos también. Y estos son el Acta de San Martín de Ran del año 772 y el Cartulio de Valpuesta del 804. Y esto como que se categoriza en una lengua iberromance. O sea, tiene características de las lenguas romances, pero no se puede como categorizar en una y tampoco se puede categorizar en un latín. ¿Lo puedes bajar, por favor? Ahí, por fin. Algo que como que, bueno, en el siglo XIII, Alfonso X creó la Escuela de Traductores de Toledo y también él empezó a utilizar el castellano para archivos reales, para todos los documentos reales. Y fue algo revolucionario en su época porque hasta el momento todo se escribía en latín. También con él, en la mitad en su reinado, fue unificado la ortografía del castellano antiguo. En el cuadrito verde podemos ver como unos ejemplos. Digamos, está la fricativa apicoalveolar sonora oral, que es como la Z española, y se escribía solo con una S. Y nuestra fricativa picoalveolar sorda, o sea, como la S, la sorda, se escribe con dos S. Y bueno, hay algunos ejemplos. ¿Lo puedes bajar a la colonización? También, pues en 1942, Cristóbal Colón descubrió América y ahí pues hay como una gran, o sea, hay como un auge en el español y las lenguas aborígenes de América hicieron un gran aporte al léxico. Una de las lenguas que más aporte hicieron fue el nahuatl, el maya, el taíno, el chibcha, el aymara, el guaraní y el quechua. Y al ladito, en donde dice legado lingüístico, podemos ver algunas palabras que son legado: cancha, chocolate, aguacate, carpa, ajiaco, jaguar y canoa tiburón. Son como algunas. Y pues nosotros, como tal, en Bogotá, también en Colombia, tenemos también mucha herencia especial de los chibchas. Digamos, la palabra cucha, tejo y todos ellos provienen de ahí. Y listo, seguimos con mi compañero. Bueno, después de la época que estaba nombrando mi compañera viene el siglo de oro. El siglo de oro es un siglo que se dio en España entre el siglo XVI y XVII. Se cuenta más o menos desde la coronación de Carlos V hasta que murió Pedro Calderón de la Barca. Este momento en el español fue conocido por tener condiciones históricas que movieron el imperio hispánico y eso produjo una producción literaria muy, muy extraordinaria y esto amplió el léxico. La ampliación del léxico se dio tanto como por mecanismos propios, como derivación y composición, como préstamo de lenguas clásicas. En las obras de Nebrija, que están un poquito más arriba, él escribe una cantidad muy grande de cultismos latinos, como por ejemplo conversar, oratoria y pronóstico. También aumentan los helenismos porque empieza a haber conocimiento directo de lenguas clásicas como el griego y aquí empiezan a entrar términos botánicos como crisantemo, menta, mirto, también términos médicos como antídoto, asma, laringe, términos filológicos como crítico, dialecto, enciclopedia, filosóficos como hipótesis, idea, teoría, políticos como amnistía, también los que están compuestos con la terminación arquía como anarquía y cracia como democracia, y también muchos otros referidos a realidades clásicas y mitológicas como Atlas, Esfinge, y también hay integración de helenismos que se derivan de otros como cetáceo y diagonal. A su vez, por el dominio que había de Italia en la vida cultural, hay términos que se toman del italiano, del préstamos italianos, como madrigal, terceto, cuarteto, también por el periodo del barroco,
hay términos pictóricos que se toman prestados como fresco, claroscuro, cartón, términos arquitectónicos como balcón, cornisa, cúpula, términos musicales como dúo, soprano, concierto, y por la actividad militar que había en Italia, también incorporaron palabras como alerta, asalto, emboscada, ciudadela, explanada, foso, y también disminuyen algunos términos como chusma o fragata, y se incluyen términos también del italiano como bancarrota, póliza, contrabando, relacionados también con la artesanía como porcelana, relacionados a la vestimenta como turbante y también a la vida social como cortejar, cortesano y carnaval. También del francés toman préstamos también de carácter militar como carabina, barricada, calibre, brecha. También de la vida cortesana tomaron palabras prestadas como peluca, perruca, chapeo y conceptos también del francés como moda, etiqueta, banquete y otros también arquitectónicos como claraboya, dintel, taburete, servilleta y paquete. También Vale, hay más términos. disculpa, Ya te acabó el tiempo. sí, sí, es cierto. Bueno, profe. Vale, gracias, grupo número 4. Bien, entonces, el asunto que compete de aquí en adelante, digamos, corresponde al español actual, ¿no? En tanto, pues, bueno, hemos definido. De pronto hay algunos hechos que hacen falta como mencionar, tipo la creación de la Real Academia de la Lengua Española, eso fue como en 1700, no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero más o menos como en el siglo XVIII fue eso, ¿no? Entonces, digamos que la unificación no solo se dio con o sea, pues con la propuesta esta de Alfonso X el Sabio, ¿no? De bueno, nosotros tenemos nuestro propio legado cultural, nos invadieron, se tomaron nuestro territorio, pues unifiquemos, digamos, culturalmente la población de la península a partir del uso de nuestra lengua, ya con eso tenemos, digamos, un aliciente de orden social para evitar nuevas, digamos, fragmentaciones. Además, piensen que los reinos, todos católicos, cuando llegaron allá, pues hicieron como la retoma de la península, pues obviamente cada uno iba a querer, digamos, tomarse una parte de Europa, siempre ha sido muy de coger tajo de terrenos. Bien, digamos, le preguntaría como al grupo 5, si están como preparados, están allí para, digamos, asumir como esta última faceta del español actual. Vale, miembros del grupo. O sí, por el contrario, su investigación, digamos, quedaba como en este punto, ¿no? En el cual pues se está estableciendo un aparente español moderno, pero este quedaba, ¿no? Como hasta la constitución de la Real Academia. No sé si tienen algo más por contribuir. Si estás allí, Nicolás. Profe, voy a presentar la pantalla. Listo, vale, entonces la misma lógica. Cuando me digan, yo les empiezo a contar el tiempo y ya. Qué frío, ¿no se les hace? ¿Ya se nota la pantalla? Sí, 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 se ve. A ver. No sé, tengo aquí la duda si estás hablando, porque pues no se escucha nada, o si alguno de ustedes... No, profe, ya estamos, qué pena, ya estamos organizando. Sí, profe, sí creo que hay un compañero que tiene como problemas con el micrófono. Vale. Entonces, si me puedes dar un minutico. Sí, no se preocupe. Gracias, qué pena.
Bueno, profe, pues nuestra presentación, así como su Marcelo dijo, como que quedó ahí un poquito, digamos que termina en esa parte como del español medio moderno. Y como como el factor común que había entre casi todos los libros que su merced nos había dejado en las lecturas era que terminaban el español americano, que era medianamente actual, pues nosotros dejamos nuestra infografía ahí efectivamente en el español pues americano. Pues como ya le habían dicho algunos de mis compañeros, pues en 1942, cuando los colonizadores llegan por primera vez a América, y como que comienza esa expansión del español en América, complementándose, digamos, de algunas lenguas indígenas, de algunas lenguas, pues obviamente que ya estaban establecidas acá, que no estaban tan evolucionadas, pero pues igual tienen de alguna forma esa, esa influencia. Entonces, pues nosotros vimos la importancia también de explicar un poco el contexto de ese español americano, que en el momento pues en el censo de colonos entre 1492 y 1580, pues como se puede ver ahí, el 35,8% eran andaluces, el 16,9 eran extremeños, el 14,8 castellanos y el 22,5 restante pues de esa procedencia. Eran la mayoría de todos pues como criollos. Entonces, para continuar. Sí, ahí como continuando el hilo de Santiago, ese porcentaje tan grande de andaluces es bastante importante tenerlo en cuenta, ya que pues eran personas que en sí no tenían un dominio total sobre la lengua castellana. Por eso los fenómenos, por ejemplo, de sustrato lingüístico eran más propensos a ocurrir, ¿no? Que de las personas que venían, digamos, ya con una lengua más pura, que se establecieron fue más en regiones, por ejemplo, de Centroamérica. Hablando, digamos, sociolingüísticamente, México fue como la capital del Nuevo Mundo, ¿no? Llegaban acá muchos documentos y muchas órdenes por parte de la corona hacia ese territorio y ahí avanzaban y tenían como el prestigio centrado en esa región. Por eso la combinación que hubo de castellano ya moderno en esa parte de Centroamérica fue considerado por varios autores como una de las más prodigiosas. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con regiones del ejemplo de Paraguay, que eran regiones o territorios que no eran importantes para la corona, no tenían como ese avance ¿qué? A nivel estructural de su lengua. Y son fenómenos que se ven incluso hasta hoy día. En Paraguay tienen un caso de bilingüismo, ¿no? Con el guaraní. Entonces, todos esos casos se ven reflejados también en la ocupación de territorios que les convenían a a la corona y pues a la colonización española. Otro caso que pues, puede ser importante mencionar es el caso de la región bonaerense, que pues obtuvo un español casi tardío, porque la región no se ocupó hasta que se le dio el valor como que merecía esos territorios por el tema del Río de la Plata, la salida de ciertos materiales que en algún punto de la historia se convirtieron importantes para Europa. Pero hasta cierto punto también de la colonización no tenían un avance como el que tuvo México en su momento. Y ya pues ahí en nuestra infografía como que dejamos también algunas evoluciones de palabras y ya creo que eso lo va a hablar Nicolás, algunas palabras que tenemos ahí. Sí, sí, yo quería mencionar en ese caso de la evolución, más que todo cómo funciona. En este caso tenemos el ejemplo de olvidar, desde el latino oblivisci hasta el español moderno, olvidar, pero también quería mencionar, digamos,
cómo es el desarrollo etimológico que van teniendo las palabras desde el indoeuropeo hasta el español. Quería poner ese ejemplo. Digamos, en el indoeuropeo es una palabra que empieza por P y esa unión la podemos ver como sucede en el griego de podos y en latín de pedes. Entonces tiene esa unión. Y esta palabra, pues, es la que precisamente se va desarrollando para llegar a nuestro español de pie. Digamos, en el ejemplo que ya tenemos propiamente en la infografía, que es en el de latín oblivisci, luego como cambiar la pronunciación en el castellano clásico a oblidar, en el español clásico a olvidar, y ya hasta que llegamos al olvidar. Digamos, en el otro caso del español clásico, en el pedazo de texto que tenemos ahí, vemos como también la gramática va cambiando. En este caso, la Y funciona como una I y la V es lo que funciona como una U. Digamos, si en las inscripciones vemos toda esa influencia. Y bueno, en este caso es en todas las inscripciones, digamos que todavía podemos ver alrededor de la ciudad que están en latín, vemos esta forma de escribir propia del latín que se va desarrollando a lo que tenemos nosotros como en el español. Bueno, también está el ejemplo del mozárabe y en el español, que podemos ver las similitudes que tienen el mozárabe en el Mio si Ibrahim Yatueme de Olgue. Y nosotros vemos acá como en el español tiene tantas similitudes. Entonces, esta unión que sucede es lo que nos permite la evolución a lo que tenemos ahora. Digamos, también quería mencionar el choque que hubo con las lenguas, o sea, quería resaltar ese choque con las lenguas de sustrato que tuvimos en América y como del náhuatl, chibcha y quechua tuvimos tanta influencia a lo que es nuestro español propiamente en esta región del mundo. Vale, muchísimas gracias a todos. A todos, absolutamente a todos, muy interesante. Bueno, entonces yo quiero compartirles también unos recursos, digamos, que permiten establecer el panorama más, digamos, contemporáneo, ¿no? Entonces, estos recursos se amparan, digamos, en información ya estadística mucho más precisa. Digamos que todo este rastreo histórico es muy interesante el que ustedes hicieron, sin embargo, es complicado, en tanto que uno se ampara como en registros que, pues bueno, que datan de mucho tiempo atrás, época en la que la tecnología, digamos, de punta eran como los registros escritos y todos sabemos que los registros escritos, digamos, en papel y demás, están sujetos a una serie son vulnerables, ¿no? Están sujetos a una serie de contextos y calamidades que en ocasiones hacen que no sean, digamos, tan estables. Bien, lo primero que quiero mostrarles es este mapa. Este mapa presenta más o menos cuál es la distribución, digamos, en términos de geografía, del número de hablantes de español como lengua oficial, lo pueden encontrar en rojo. Digamos que esto se asocia a lengua materna, pensémoslo, en tanto que es, digamos, la lengua del Estado en el cual pues, se encuentra allí representado. Y en azul vemos que es una lengua oficial, digamos más bien como segunda lengua. En estos países en los que se encuentra allí en azul, pues zonas en las que hay un gran número, ¿cierto?, de personas hispanohablantes como segunda lengua. Entonces, este es un panorama que, digamos, es bastante interesante a ojos de una serie de realidades y de hechos sociales e históricos importantes. Pues primero, si ustedes se dan cuenta, como que toda la zona que se contempla como hablante, ¿cierto?, de español como lengua nativa, pues es todo aquello, es como todo el territorio que fue conquistado directamente por la corona española. O sea, como que ese legado realmente sí penetró esos 500 años allí de presencia, se arraigaron de tal forma que se convirtió en la lengua asociada directamente a ese estado. Sin embargo, no debemos olvidar que en todo ese territorio coexisten muchísimas lenguas indígenas que tienen, digamos, esto sí es algo que me parece interesante, el mismo nivel de desarrollo, digamos, en términos de estructura lingüística. Incluso hay unas que son aún más complejas que el español, en ciertos niveles, como en su sintaxis, ¿cierto? Como incluso en su fonología, si pensamos en lenguas como el Nasayugüe, pensamos en el sistema fonológico del Nasayugüe, es extremadamente complejo y refinado. En comparación con el español, el Nasayugüe llega a tener un número
a veces exagerado, pero pues sí es cercano, digamos, a las cuentas, un número de vocales cercano a las 70, dependiendo de distintas configuraciones vocálicas que se hagan, alargamientos, alargamientos, algunas con pausas glottales, otras con alargamiento, con nasalización, perdón, no. Entonces, bueno, digamos que en esa medida también es necesario considerar las otras lenguas como tan complejas como el español. El asunto es que sí, el español está provisto de un acervo mucho más rico, digamos, porque es que nuestra lengua es una lengua de viajeros, como ustedes se dieron cuenta a lo largo de todos esos procesos de invasión, de desplazamiento, de conquista, reconquista, abandono, inmigración, pues nosotros nos estamos encontrando con una lengua que ha sido nutrida por, digamos, las grandes potencias hegemónicas europeas e incluso americanas, porque cuando el español, digamos, entró a interactuar en el territorio americano con, digamos, lenguas como el náhuatl, ciertas lenguas como el quechua, como el aymara, incluso como el guaraní, pues todas estas eran superpotencias indígenas, ¿sí? El asunto es que los libros de historia tienden a subvalorar, ¿sí? O a depreciar, digamos, la importancia que tenían estas comunidades indígenas en el territorio americano, pero ellas eran, digamos, tan grandes y sofisticadas como, uy, en un momento, porque en un momento es que yo no sé, como que se pusieron a evangelizar en mi barrio, así como con micrófonos y súper alto, pero ya pasaron. Listo. Bien, entonces digamos que el náhuatl, el aymara, el quechua, todas estas eran lenguas de unas comunidades súper grandes, súper desarrolladas, que también tenían un acervo, digamos, muy grande. Y pues, digamos, podemos pensar que gran parte como de la fortuna de la lengua española fue encontrarse en todos estos contextos con grandes avances culturales, ¿sí? Todas las comunidades que han nutrido, digamos, al español para constituirse como un sistema tal cual lo comprendemos hoy, han hecho algún avance súper importante para la humanidad en general. ¿Listo? Este mapa que ustedes están viendo aquí también abre un panorama interesante a ojos de la proyección laboral, y es que todas esas zonas en las cuales ustedes ven grandes comunidades de hispanohablantes como hablantes de español como segunda lengua, quiero decir, pues son digamos, plazas en las cuales existe una constante demanda de profesores de español. Por ejemplo, en Noruega, tengo conocimiento, el español se imparte como lo que aquí, digamos, es el inglés en los colegios. Y eso implica que así como aquí en Colombia hay una demanda de profesores de inglés, así porque nuestro deseo es volvernos anglófonos a toda costa, intentando llegar como a los recursos de estas comunidades, pues en Noruega es porque se comprende, digamos, la importancia cultural de una lengua que es hablada por tal número de personas. Entonces aquí nosotros vemos 470 millones de hablantes de forma nativa, 68 millones de hablantes como que lo hablan, pero que no es su lengua nativa, digamos, y 21 millones de estudiantes en todo el mundo. Y eso que este mapa está desactualizado, porque es como el 2015. Yo recuerdo que estos mapas que hacen parte, digamos, de este informe que también quería presentarles, que es el español, una lengua viva. Esto es como un informe Vianman del Instituto Cervantes, que por definición es una institución que procura, ¿cierto?, la promoción del español en todo el mundo. Entonces, este informe, digamos que les voy a mandar la referencia nomás del Instituto Cervantes y del español por el mundo, pero ustedes pueden buscar los informes más recientes. Yo creo que ya existe uno de este año, el español, una lengua viva, pues ustedes ahí ven en cifras, digamos, el impacto del español. Estas cifras son una preocupación constante porque efectivamente la lengua no solo es una realidad social, cultural y demás, sino que parece y se presenta como un mercado. ¿Un mercado de qué tipo de productos, qué tipo de mercancías culturales? Básicamente ustedes pueden pensar en la inclusión de términos españoles en canciones, no sé, de unos 10 años en adelante, y pues todos vemos la evolución de este llamado Spanglish. Y pues sí, realmente cosas como el reggaetón, Juanes y Shakira han hecho que el español sea un ideal comercial bastante apetecido en el mundo entero. Entonces, pues bueno, nosotros nos estamos, digamos, formando para comprender, digamos, el sistema fonético y fonológico del español. Pues bueno, también sería interesante que veamos a futuro una posible aplicación de eso, y de hecho esto es básicamente lo que les quería presentar y lo que quería
sí, lo que quería compartir con ustedes con estos dos recursos que se ven allí. Bien, para finalizar, nuestra lengua es súper, súper, súper interesante. En esa medida nosotros tampoco podemos presuponer una cosa, y es que por el hecho de ser una lengua muy grande, y por ser una lengua que tiene, digamos, estudios desde la gramática de Antonio Nebrija, ¿es una lengua que se comprende completamente? No. Digamos que las descripciones de la variación del español son de los desafíos más actuales. Porque si nosotros consideramos esta distribución geográfica y ese número de hablantes, pues hay una cosa que es casi que inherente al español hoy en día y es que cambia, está cambiando, ¿sí? Está en constante cambio, en constante evolución y todos esos procesos básicamente son de los cuales nosotros podemos ser testigos hoy en día. Hay cosas que pueden ser muy, muy interesantes, como por ejemplo las diferencias a nivel, digamos, socioeconómico, pero también geográfico, como usos, desusos y etcétera del español. Digamos que por más que la RAE pareciera tener el monopolio de estas descripciones, los estudios en español, los estudios más bien de lingüística hispánica siguen siendo pues, vigentes y necesarios, ¿vale? Bien, muchachos, con esto vamos a finalizar. Voy a dejar de grabar. No sé si alguno tiene alguna